¿Cuántos estamos gozosos en esta mañana? ¿Quién tiene una alabanza de palma y un grito de júbilo para el Rey de Reyes? El apóstol Pablo nos dice, Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, regocíjense. Otra vez os digo, regocíjense. Y para todos nosotros es un motivo de regocijo, de gozo, poder estar hoy aquí en la casa del Señor. Todos juntos, todos juntos. Solamente el Señor sabe las tribulaciones que tenemos cada uno, los pensamientos que tenemos acá en nuestra mente, lo que está afectando nuestro corazón. Solamente Dios lo sabe. Pero en este momento, Dios nos ha hablado por medio de la alabanza y de la adoración, porque Dios se mueve en ese ciclo apacible de la adoración y le habla a su pueblo. Sobre todo, le transmite una paz tan grande y una seguridad tan grande que nosotros no podemos entenderla. Yo no sé dónde están mis problemas en esta mañana. Ya yo no los visualizo, no los veo. Y eso solamente lo hace Dios, eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Dios nos ha hablado. Y me gozo, me regocijo porque cuando yo invité a mi hermano Luis Omar a estar el tiempo en esta mañana, no lo hice basado en el aprecio, en el cariño que tengo, sino que fue el Señor quien me lo indicó. Me dijo, ve a ese israelita en el cual no hay engaño. Dios me lo indicó. Y él en la presentación del tiempo estaba hablando de que a las 5 de la mañana fue despertado. Mi esposa es testigo. No te preocupes por eso, yo también me desperté a las 5 y comencé a orar. Es decir, que hay un deseo en el corazón de Dios. Si nuestras almas, nuestros espíritus anhelan la presencia de Dios en nuestras vidas, estar delante de Él, Él también nos anhela. Siempre nos ha anhelado. Y su amor, que sobrepasa todo entendimiento, precisamente por eso es que Él no nos ha, no hemos sido exterminados, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo hoy y siempre. Y mis hermanos, no nos preocupemos a veces por las cosas que nos suceden, los enigmas, los misterios de Dios. Creo que en Proverbios 25:2 dice que gloria de Jehová es encubrir los asuntos, pero gloria del Rey es descubrirlos, escudriñarlos. ¿Cuántos aquí somos reyes y sacerdotes? Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes, y como reyes, por la gloria de Dios, tenemos que escudriñar esos misterios. El apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, decía, hoy vemos como por espejo. El espejo en aquellos tiempos en la antigüedad era bronce pulido, no era el espejo que conocemos hoy, que nos da una imagen un poco más nítida, un poco más clara. Los espejos que utilizaban las damas, las mujeres de aquella época, era el bronce pulido y se veía borrosamente, pero un día le veremos cara a cara, dice el apóstol Pablo. Búsquenlo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12 y Proverbios 25:2. Busquen esas dos palabras, mis hermanos, y escudriñenlas, porque en ella está la vida. La Biblia tiene, y ya a modo de introducción a la palabra, una vez me dijo un amigo, zonas oscuras. Yo la palabra oscuridad nunca la utilizaría para la Biblia, porque yo creo que la palabra de Dios es luz, y nosotros somos luz y sal de este mundo, porque Él también es la luz de este mundo. Yo nunca utilizaría lugares oscuros. Lo que sí, nos vamos a encontrar con algo que no entendemos, porque a Dios le ha placido, pero un día, cuando le veamos cara a cara, Él nos los va a explicar. ¿A qué se dedica la ciencia, los filósofos, los estudiosos, los investigadores hoy en día? A tratar de darle un sentido o de entender las cosas de la creación de Dios, porque a Dios le ha placido ocultarlas y no dárselas a conocer a nadie. Ahora están investigando que si la rotación de la Tierra se está acelerando, entonces los días son más cortos, y que si entonces viajes a Marte, viajes a la Luna, viajes a otros planetas.
Cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es entender los misterios de la palabra de Dios, escudriñar los misterios de la palabra de Dios y vivir confiados y seguros que su palabra es nuestra guía, es la que nos va a cambiar, a restaurar, a cambiar en ese hombre interior y a vivir confiados y seguros. ¿Sabe por qué? Y hoy vamos a compartir sobre eso. Yo les ruego, mis hermanos, que busquen en Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice la santa y divina palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Padre, te damos gracias, Dios, por tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, porque así como rogaste al Padre para que nos enviase el Consolador, el Espíritu Santo, el cual está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, también nos dejaste tu santa y bendita palabra, Señor, la cual es verdad. Tu palabra es verdad. En ella creemos, en ella nos sentimos confiados y en ella nos sentimos seguros, Señor, porque en ella, en tu palabra, están todas las respuestas a nuestras interrogantes, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana y te ruego, te pido, Señor, que puedas poner tu palabra tal y como tú la pusiste en mi corazón, Señor. Y que tú me ayudes en este momento, que seas tú en mí, Señor. Oh Padre amado, que sea tu Espíritu Santo hablándole a tu pueblo. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y te decimos amén y amén. Miren, hermanos, para poder entender un poquito esta palabra, que es, les decía, que es la palabra introductoria. Es decir, es como el appetizer. Todavía no hemos llegado al plato fuerte. Sí. Miren, descendió a Tarsis. Tarsis era una ciudad portuaria antes que los israelitas construyeran 2 puertos más y en el 1909 se inaugurara la ciudad de Tel Aviv, la ciudad moderna de Tel Aviv. Era un puerto que estaba bien lejano, en una zona lejana. Él quiso ir allá y dice la palabra, y halló nave que partía para Tarsis. Es una ciudad española, el Tartessus español, que estaba al otro lado del mar Mediterráneo. Es decir, Jonás quería irse bien lejos de la presencia de Dios, bien lejos, creyendo que allá no iba a ser encontrado por Dios, pero huyendo, porque el que se va y no dice nada, si yo ahora salgo de mi casa y no le digo a mi esposa a dónde voy, y pasan las horas y las horas y las horas, los días y los días, que puede pensar mi esposa, me han abandonado, no me ha dicho nada, ¿dónde está mi esposo? ¿Está huyendo? Empieza a preocuparse. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Jonás, en su rebeldía, en su desobediencia, creyó que yendo al otro lado del Mediterráneo, que yendo a Tarsis, él iba a estar lejos de la mirada de Dios. Pero es que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mis hermanos, Dios le había dado un mandato divino al profeta Jonás. Sin embargo, él no lo cumplió. Él tenía un lugar y un propósito, Nínive, y qué era lo que tenía que decirle. Allá en Nínive, en esa tierra, habitaba todo lo que es el ejército asirio, los asirios, que habían sido, era grande su maldad delante del Señor, y él quería que la salvación o el perdón de sus pecados llegara a ellos por medio de Jonás. Sin embargo, Jonás no cumplió esta encomienda, huyó de la presencia de Dios para no cumplir el llamado que se le había asignado. Ahora, hay una palabra
que yo veo acá y quiero que ustedes la anoten. Descendió y descendió a Job. Es decir, fue allí a Job cuando él descendió. Descender es bajar del nivel donde estamos a otro nivel. Descendió a Job. Allí en Job vio una nave que partía hacia Tarsis, pagando su pasaje con su propio dinero. Se enroló. Pero estando allí, creyendo que había oído de la presencia de Dios, el mar se embraveció, comenzó una tormenta y los marineros empezaron, léase esta parte de la palabra en profundidad, dice los marineros, eso está en el versículo 5, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿a qué? A dormir. Un nuevo descenso en la vida de Jonás. Jonás descendió, es decir, que lo que estaba sucediendo era indiferente para él. Las cosas que estaban sucediendo, el terror que había en esa nave, el mar embravecido, que incluso podía zozobrar la embarcación con todos los que iban dentro, eso no le importó. Él descendió a ese estado de indiferencia. Tiraron suerte. En el versículo 12, Jonás le dice a los marineros, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar aquietó su furor. Es decir, nuevamente desciende Jonás al mar. Es echado de la nave al mar, creyendo que con eso se iba a resolver otro descenso. Pero Jehová, en el versículo 17, los que están leyendo junto conmigo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ese pez no nadaba en la superficie, y él había bajado al barco, otro descenso, ese pez bajó a las profundidades. Y así nos los hace entender el propio Jonás. Siguió descendiendo ahora a lo profundo del mar, dentro del estómago del gran pez. Mis hermanos, en la Biblia hay ejemplos buenos y ejemplos malos, pero ambos nos enseñan a hacer lo correcto. Tanto el ejemplo malo, para no repetirlo, como el ejemplo bueno, para también imitarlo. Uno, para no repetirlo, nos habla de cómo debemos hacer para que no nos suceda lo mismo, y otro, hacerlo porque hay bendición y agradamos el corazón de Dios. Este es un ejemplo de rebeldía, es un ejemplo de desobediencia, es un ejemplo de apoyarse en su propio entendimiento, y yo no voy a ir y voy ahora a huir. Yo tengo mi propio dinero, voy a comprar mi propio pasaje, voy a ir al otro lado del Mediterráneo, donde los ojos de Dios, la presencia de Dios, no voy a ser hallado nunca, pero sí fue hallado. A mí me agradan los peros, porque hay peros positivos y peros negativos. Siempre cuando tú crees que, bueno, sí, pero ya yo cuando veo un pero negativo, pero los peros positivos sí me agradan. No tengo nada, pero mi Dios es el dueño del oro y la plata. Yo soy rico. Ahora quizás no tenga que comer, pero no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Me siento abatido, me siento solo, quizás me siento preocupado, pero Dios es el que levanta mi cabeza. Y en el día del mal habitaré en su tabernáculo. Es decir, aquí hay un pero. Jonás se acordó de Dios allá abajo, en la profundidad, en la oscuridad. Imagínense, mis hermanos, esto no es un cuento, esto no es una fábula, esto no lo escribió Christian Andersen. No, esto es palabra de Dios. Y fue
Invoqué, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Bueno y misericordioso es Jehová, que oye el clamor de su pueblo. Y él no tiene en cuenta nuestras actitudes. Él tiene un corazón perdonador y siempre está dispuesto a perdonarnos. Y entonces hay dos preguntas. Necesitamos llegar al fondo para darnos cuenta de nuestra condición, de que estamos siendo rebeldes o quizás le hemos dado la espalda a Dios, o quizás, aunque no nos demos cuenta, estamos alejándonos de Dios, estamos yendo a un lugar distante sin Dios. Tenemos que estar en el estómago de un gran pez, en las profundidades del mar, en la oscuridad infinita, donde solamente se oía la voz de Jonás clamando a Dios. Necesitamos estar en el estómago de un gran problema, cuando estemos en ese gran problema, para invocar el nombre de Dios. Yo creo que no. Aquí creo, me atrevo así a afirmarlo y asegurarlo, que no es necesario. No es necesario. Dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. No tenemos que sacar cita. Él no nos va a decir, te voy a atender el miércoles a las 9 de la mañana. No. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Porque inclinados están los oídos de Dios al clamor de su pueblo. Dios quiere que le hablemos, Dios quiere que clamemos a Él. Y lo traigo a colación porque quiero establecer un paralelismo entre un aspecto negativo, un ejemplo negativo de la Biblia, con un ejemplo positivo. Y ahí vamos, mis hermanos, ahí vamos. El título de esta prédica se llama Edifiquemos todos juntos y unidos. Miren, habla sobre Nehemías y quiero que me acompañe al capítulo 2, del 17 al 18. Gloria sea el Señor. Nehemías, un hombre descendiente de los judíos que estaban en Babilonia. Él había descendiente de los judíos que fueron a la cautividad en Babilonia. Era un hombre que era gobernador de una parte y después fue copero del rey, una gente en eminencia, una persona en eminencia con autoridad. Pero él entendió que su Jerusalén, los muros de su Jerusalén, ¿cuál es nuestro Jerusalén? El lugar donde vivimos. Ese es nuestro Jerusalén. Entendió que los muros estaban destruidos, que todo estaba en ruina. Y fue a edificar el muro. Pero estando allí tuvo oposición. Se levantaron muchos para impedir que se cumpliera un mandato de Dios, porque es Dios quien provoca tanto el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Les dije, pues, dice el versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me ha dicho, y dijeron, el pueblo dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, y el muro fue reconstruido. Ahora, vamos a pensar en una cosa. Hoy, ¿cómo está nuestra Jerusalén? Está en ruina, completamente destruida. ¿Por qué? Por la rebeldía y la desobediencia.
de muchos Jonás que se apoyan en su propia, han reconocido a Dios en sus caminos, por tanto, todos sus caminos están torcidos. No son caminos rectos, sino que están torcidos. Y el enemigo está amenazando. Miren, se abren las escuelas, se cierran las escuelas, se abren los templos, se cierran los templos. Pastores, hombres ungidos por el Señor, acusados ante tribunales por estar violando la ley del centro del CDC en los Estados Unidos por el problema del coronavirus. Se cierran las escuelas, los niños en la casa vuelven a las escuelas, cierran los vuelos, abren los vuelos. Inestabilidad económica, inestabilidad política. Porque si ustedes no lo saben, este país estuvo al borde de una guerra civil. Este inmenso, bello y poderoso país estuvo en el borde de una guerra civil. ¿Y saben por qué no sucedió? Porque Dios no lo permitió. Porque Dios bendice a América. Dios es una nación, Estados Unidos es una nación bendecida por Dios. Los ojos de Dios están sobre América. Y el testimonio de eso es que casi todos nosotros que estamos aquí hemos emigrado a este país. Y aquí Dios nos ha protegido, ha abierto puertas, ventanas en los cielos, nos ha prosperado, ha hecho caminos aún donde no los hay, nos ha dado agua aún en medio del sequedal. El día 20 hay cambio de poderes, de posesión de poderes. Pero mis hermanos, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu no debe estar enfocado, aunque no deja de ser importante, tenemos que orar. Dice la palabra de Dios que cuando nos encontremos en una ciudad, oremos por la paz de esa ciudad, porque así como sea la paz de esa ciudad, así será vuestra propia paz. Y tenemos que orar por Estados Unidos y tenemos que orar porque el nuevo gobernante Dios le dé sabiduría como a Salomón para poder gobernar a su pueblo, porque los reyes tienen poder sobre la vida y sobre la muerte. Si inclinaban el cetro o no lo inclinaban, había perdón o no había perdón, pueden declarar una guerra a una nación enemiga. Los reyes tienen poderes, los gobernantes tienen poderes y tenemos que orar para que entonces Dios le dé sabiduría a eso. Pero mi hermano, qué bueno saber que tenemos el gran honor, el gran privilegio de ser la gente de estos tiempos. Yo nunca me imaginé que en el año 55, cuando yo nací en una isla del Caribe, yo hoy estuviera en esta nación. Y menos que estuviera aquí proclamando la palabra del Señor y hablándole al pueblo de Dios. Yo no me monté en la nave, fue el Señor que me montó y me mandó al otro lado del Mediterráneo, del Mar Caribe, y me trajo a este bello país. Pero nosotros somos la gente que Dios ha escogido en este tiempo para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es soberana. Y el gran pez vomitó a Jonás en las costas de Nínive. Porque tú vas a ir donde yo te mande y tú vas a hacer lo que yo te diga. Pero lo hace con amor. Porque Jonás clamó y le tocó la fibra del corazón de Dios. Así como el pueblo de Dios en Egipto, cuando no podía más, cuando se le agravó la servidumbre, clamó al Señor. El Señor escuchó el clamor de su pueblo y levantó un hombre que fuera allá a sacar a su pueblo y lo hizo todo hasta introducirlo en la tierra que Él le había prometido a sus hijos. Allí los llevó. Y qué bueno es saber que no somos hombres postrados. Sí, nos sentamos, pero estar postrado es no poder levantarse, es no poder andar. Es estar en un estado de postración, de inmovilidad, de no querer hacer nada, de no poder hacer nada. No, nosotros no somos hombres postrados. Nosotros somos hombres, gente que Dios ha llamado en este tiempo para edificar.
para edificar. Y usted dirá, en estos tiempos, sí, en estos tiempos, igual que Nehemías, edificó en aquellos tiempos, y en una mano el instrumento de trabajo, y ceñido al lomo la espada por si venían los enemigos. Y el muro de Jerusalén fue reconstruido. En estos tiempos, Dios nos ha llamado a edificar. Y así como un buen general, como un buen comandante, como un buen jefe del ejército, el Dios de Israel, Él tiene estrategias y tácticas para que edifiquemos. ¿Qué son las estrategias? Lo que tenemos que hacer. En un ejército están las estrategias y las tácticas. La estrategia es qué tenemos que hacer. O sea, y la táctica es cómo vamos a hacerlo. ¿Con qué medios vamos a hacerlo? ¿De qué forma? Pero Dios nos da las estrategias y nos da la táctica también. Mis hermanos, perdónenme no haber podido traerle las slides, pero hay 4 estrategias dadas en que tenemos que edificar en estos tiempos. Edificar nuestras vidas en la plenitud del Espíritu Santo y en la vida del poder que el Espíritu Santo nos da. Tenemos que edificar nuestras vidas. Otro aspecto, son 4. Edificar nuestros hogares, porque el enemigo va a atacar nuestra familia. Vamos a ser atacados, hermanos. Vamos a ser atacados. Y así como Dios tiene armas, el adversario también la tiene. No piense que el adversario no está armado. El adversario conoce la palabra. Y el adversario fue uno de los ángeles que ministró la presencia y la gloria de Dios. No es cualquier cosa. Edificar nuestros hogares en el altar de la obediencia e intimidad con Dios. Tercero, edificar nuestra iglesia en los lazos de amor y servicio cristiano. Tercera estrategia. Cuarta, edificar nuestra nación. Y usted dirá, yo no soy vicepresidente, yo no soy senador, yo no formo parte de los 15 miembros del gabinete del presidente. Yo no soy el presidente de este país. Pero como la gente que Dios ha escogido para estos tiempos, para edificar, tenemos que edificar nuestra nación a través del alcance y misión de nuestra iglesia. Porque si estamos hoy aquí es para que alcancemos. No para que nos quedemos aquí, sino para que alcancemos. Para que otros sean alcanzados. Para que otros conozcan la verdad del Evangelio, el amor de Dios, para que conozcan el plan de salvación de Dios, para que puedan ser cambiados, restaurados, transformados, igual que hoy nosotros lo estamos siendo. Tenemos que edificar la iglesia, nuestra nación, a través del alcance y misión de nuestra iglesia. Miren, mis hermanos, los judíos pudieron hacer su trabajo y terminar con éxito. ¿Saben por qué? Porque perseveraron. Y Dios quiere que seamos perseverantes, que perseveremos, que por nuestra perseverancia y esfuerzo vamos a concluir el trabajo y vamos a edificar esta nación y va a ser edificado nuestro hogar y va a ser edificada la iglesia y va a ser edificada en nuestras vidas en el poder y la plenitud del Espíritu Santo, porque para eso hemos sido llamados. Miren, ¿cómo podemos edificar? Ahora viene la táctica. Tenemos que trazarnos metas. Igual que en este año decimos, ya estoy usando un vehículo que tiene 16 años, es hora de cambiarlo. Creo que Dios nos ha dado un poco de economía y podemos hacerlo y Dios nos va a ayudar. Yo creo que es hora de mudarnos a otra casa, poco que sea nuestra, que no estemos rentando. Es hora de quizás comprar un terreno, es hora quizás de matricular
Es un curso que nos va a llevar a obtener un título, un diploma que mejore nuestra situación laboral. Al igual que nosotros hacemos planes y metas que son materiales, también tenemos necesidades espirituales. Perdón. Y yo estaba compartiendo ayer con unos hermanos que tan importantes son nuestras estrategias y tácticas en el mundo material como nuestras estrategias y tácticas en el mundo espiritual. Estamos en el día 17 del mes de enero del 2021. O sea, empezando el año para nosotros, porque para Dios 1000 días no es nada. Dios es el dueño del tiempo. A Él no puede ser contenido dentro del tiempo ni dentro del espacio, porque Él es inmenso, de la inmensidad al infinito. Está sentado en su trono en el universo. Tiene su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios es inmenso. Pero para nosotros el día de hoy, 17 de enero, está empezando el año. Y qué bueno que nos tracemos metas que apunten a la edificación de nuestra iglesia, de nuestro hogar, de nuestras propias vidas, a la edificación de la nación en que vivimos. Y vamos a ver, y quiero ver con ustedes, la primera táctica. En este año, lograr un mayor compromiso espiritual. ¿De qué habla compromiso espiritual? Primeramente, habla de nosotros mismos, tiene que ver con nosotros mismos. Nadie puede comprometerse espiritualmente por mí. Iva no puede comprometerse por mí, yo por Iva, y Iva va a hacer esto. No, cada cual tiene que comprometerse personalmente. Ese compromiso espiritual, ¿de qué? De acercarnos más a Dios. Porque en el corazón de Dios hay un sueño, y es que tengamos una experiencia de vida como Él desea que la tengamos. Y que cuando Él venga a buscar a su iglesia, seamos hallados en Él, porque vendré a buscar a mí mismo. Yo quiero ver el reflejo, mi imagen en ustedes. Yo quiero ver la presencia en ustedes. Él viene a buscarnos a nosotros, a su amada iglesia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Un mayor compromiso espiritual. Nadie puede. Eso es algo que el cristiano tiene que hacer por sí solo. Si usted quiere desarrollar, si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere ser transformado, aunque este hombre viejo vaya envejeciendo, que nuestro hombre interior vaya siendo cambiado día a día a la imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos que comprometernos espiritualmente. Tiene que haber un compromiso espiritual, un compromiso de qué exige Dios de nosotros. Vayan al libro de Deuteronomio y allí lo van a hallar. Que cumplamos sus mandamientos, que andemos en sus caminos, que cumplamos sus palabras, que lo amemos con todo nuestro corazón y que le sirvamos. Él ya no nos está pidiendo un becerro, un palomino. Él no nos está pidiendo un cordero, el mejor de la manada. Dios no quiere sacrificios. Dios ha enviado a su Hijo porque lo que quiere es obediencia en amor. Obediencia en amor. Y lo único que tenemos que darle es comprometernos espiritualmente. Y así como hacemos cálculo a dónde llega nuestra economía, qué banco nos puede hacer un préstamo para el compro de la casa o para el compro del auto, decir, ¿qué tengo que hacer para comprometerme espiritualmente con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Vincularme a mi iglesia local, vincularme a mis hermanos, socializar con mis hermanos, estar en comunión con mis hermanos. Ese es el compromiso espiritual que nosotros podemos tener en este año para poder edificar nuestras vidas, tener un crecimiento, un compromiso espiritual que nos lleve a edificar nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y después me voy a referir a potencial y voy a explicar qué cosa es potencial para que ustedes me entiendan un poco mejor. Miren, mis hermanos, si no hay compromiso, no vamos a obtener resultados.
Usted tiene que comprometerse. En este año yo me voy a comprometer a alinear mi vida, a alinear mis pasos, de manera tal que yo pueda bautizarme. Eso es un compromiso espiritual. ¿Qué es el bautismo? La manifestación pública de lo que hay en el corazón nuestro hacia Dios. Es un compromiso delante de nuestros hermanos y delante de Dios, a amarle y a servirle con toda nuestra fuerza, nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y así como hacemos el estudio de nuestras finanzas, hacer el estudio y decir, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que irnos comprometiendo espiritualmente. Quizás no lo logremos todo en este año, pero lo comenzamos, porque hay un secreto, que no hay nada que termine que no se haya comenzado un día. Nada puede tener un fin que no haya tenido un comienzo. Entonces tenemos que comprometernos espiritualmente, mis hermanos. Ahora, la segunda táctica, fortalecer la unidad. Hogar, iglesia y nación. Porque así como esté nuestro hogar, así va a estar la iglesia. Si tenemos un hogar destruido, la iglesia no va a estar bien. Y así como ande nuestro hogar y nuestra iglesia, así va a andar la nación. Así va a prosperar la nación. ¿Qué pasaba en Nínive? La maldad de los hombres de Nínive había llegado delante de Dios y Dios había visto esa maldad. Es decir, ¿cómo estaba esa nación? ¿Cómo estaban esos hogares? ¿Cómo estaban esas familias? Ellos no buscaban la presencia de Dios. Ellos huían también, lo que no tenían una nave que fuera para Tarsis, pero huían también de la presencia de Dios. Entonces tenemos que fortalecer la unidad. Yo había apuntado por acá, es importante la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de individualismo. A ver si explico esto. En el que cada quien busca lo suyo. Así está el mundo. En Cuba hay un lema, primero lo mío primero. Cuba. Lo mío primero, primero lo mío. Entonces, así fuimos creciendo en individualismo. Yo no tuve padre y yo fui enseñado por amigos, supuestos amigos, que algunos me enseñaron bien, otros me enseñaron muy mal, o supongo que muy pocos bien, porque no tenían a Dios en su corazón. Simplemente fueron hombres de bien que trataron de sembrar en mí algunos valores positivos y hasta que la inmensa gracia de Dios me rescató. Gloria sea el Señor. La soledad y el individualismo en mi vida perecieron. Porque yo era un individualista. Porque así fui creado. En una sociedad de individualismo. De que yo tengo mi cerca y de esa cerca para acá tú no puedes pasar. Y eso habla de desunión. Eso no habla de unidad. Gloria sea el Señor. Y menciono esto por la importancia que en estos tiempos más que nunca tiene la iglesia de andar unida, de defender la iglesia. Y es que Dios tiene un mover poderoso, y ayer estábamos comentando incluso esto, de qué tal denominación, de qué tal denominación, de qué tal denominación, y a qué Dios tú adoras, y a qué Dios, y en qué Dios tú crees, y cuáles son tus credos, y qué es lo que postula tu iglesia, y qué Biblia tú tienes. Aún en la vida cristiana vamos a hallar individualismo, porque el adversario quiere divide ad vencere. Eso era una consigna del ejército romano: divide y vencerás. Divide y vencerás.
Cuando el enemigo logra la división en el hogar y divide a los esposos, llegó el caos para los hijos, el acabose, ahí la ruina para los hijos, porque cada cual por su rumbo y ni mamá ni papá se ocupan de la crianza del hijo o de sembrar valores positivos en ese hijo. Divide y vencerás. Estos son tiempos en que la iglesia... Yo quiero leerles en Efesios 2, 19 al 21, nos quedan 2 puntos y terminamos rapidito. Que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 2, del 19 al 21. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 1, del 1, decía: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es voluntad de Dios que su iglesia marche unida, que su iglesia esté unida, porque Él tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros personalmente, pero tiene planes y propósitos para su iglesia en estos tiempos. Y si la iglesia no marcha unida, si no hay unión, y más en el liderazgo, tanto en la congregación como en el liderazgo, los líderes tienen que ser escuderos unos de otros. El único lugar que no cubre la armadura es la espalda, pero nosotros tenemos que cuidarle las espaldas a nuestros líderes y a nuestros hermanos. Y yo le cuido la espalda a Tere, y Tere le cuida la espalda a Joan, y Joan le cuida la espalda a Luis Omar, y Luis Omar le cuida la espalda, porque estamos para cuidarnos las espaldas, para andar unidos. Tercero, y muy importante, mis hermanos, es potenciar el estudio y conocimiento de la palabra de Dios. Yo prediqué sobre la importancia de leer la Biblia. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Ahora estoy hablando sobre el estudio y conocimiento de la palabra. Y una vez me hicieron una pregunta. Bueno, ¿y por qué es importante estudiar y conocer la Biblia? La pregunta me la hizo un hermano nuevo en los caminos del Señor. Y le dije, eso tiene una respuesta simple. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla. Es la palabra de Dios en el cual nosotros hemos creído y creemos. Es la palabra del Dios al cual le hemos entregado nuestro corazón y le hemos dado la llave de nuestra vida para que sea quien gobierne nuestras vidas. Entonces, esa es la palabra de Dios. Simplemente por eso hay que leerla. Ahora, yo les digo una cosa, mis hermanos. Y mencionaba esto al principio. Hoy por hoy, el mundo, los filósofos, investigadores, científicos, ingenieros, se rompen la cabeza investigando cosas que ya están hechas. No tienen que investigarlas, simplemente que para ellos la creación es un misterio, es un enigma, porque no conocen a Dios. Y hay preguntas
a las cuales el hombre solamente va a hallar respuesta en la Biblia. ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo lleno de tanta maldad? Yo he anotado estas preguntas, pero pueden haber muchas más. ¿Qué debo buscar en mi pareja? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre o una buena madre? ¿Qué es el éxito? ¿Y cómo puedo alcanzarlo? Porque el éxito en Cristo no es lo mismo que el éxito en alguien que no tiene a Dios como Señor de su vida. No es fama y aplauso. No es fama y aplauso. El mayor éxito nuestro es alcanzar, aunque sea con los dientes, agarrarnos de la última nube y estar delante de la presencia de Dios. Y que Él nos reciba y nos diga: siervo inútil y fiel, lo que tenías que haber hecho, eso hiciste, así que entra a mi reposo. Ven, entra a mi reposo. ¿Cómo puedo cambiar? Yo no sabía cómo cambiar. Y supongo que muchos aquí no sabían cómo cambiar. Pero vamos a ser cambiados solamente cuando vayamos entregando todas las áreas que entendemos o creemos que no son agradables al Señor. Egoísmo, envidia, malos pensamientos, orgullo o falso orgullo. Y todas esas obras de la carne, que manifiestas son las obras de la carne. Para que esas obras de la carne sean convertidas en el fruto del Espíritu. Y para que ser transformados en hombres amorosos, en hombres que podamos dar amor. Y cuando digo hombres, incluyo a las mujeres, hablo genéricamente. Hombres que tengamos amor para poder dar amor, porque el hombre no puede dar lo que no tiene. Ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa bondad, esa fe tan grande que tenemos, esa mansedumbre que Dios nos da, la templanza que podemos alcanzar, todos esos componentes del fruto del Espíritu. Pero ahí está la respuesta. Aquí está, en el conocimiento y en estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo manejar circunstancias adversas y eventos injustos en mi vida para salir victorioso? Porque ahora esta enfermedad, Dios está conmigo. Les dije que me gustan los peros positivos. Estoy contagiado, pero Dios está conmigo. Y Dios y yo vamos a salir de esta situación, que hemos salido de todas las situaciones en mi vida. Yo tengo 65, quizás soy el más. Bueno, no, Tere, perdóname, Tere, un poquitico, ¿no? Somos contemporáneos, Tere. 5 más. Pero imagínense ustedes en 65 años y en el tiempo que llevo en el Evangelio también, cuántas cosas no habrán acaecido en mi vida. Pero siempre he confiado en Dios. Siempre he confiado en Dios. Y todos los asuntos, no es que yo no quiera resolverlo, yo quiero resolverlo, pero es que no tengo los medios en ocasiones para resolver esos problemas. ¿Qué tengo? La confianza y la seguridad y la paz tan grande que Dios me da. Como decía nuestra hermana Yajaira, que aunque ande por valles de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y tú eres quien me pondrá sobre una piedra, levantarás mi cabeza. Es Dios. Y cuando nos entregamos a Dios, y en vez de decir, mañana voy a ir al cine, y cuando salga del cine voy a ir a tomarme un helado, mire, declare a Dios y confiéselo en todos sus caminos. Con el favor de Dios, si Dios me lo permite, porque mi Dios es muy bueno, ponga a Dios siempre delante. Usted no quiere tener tropiezo, ponga a Dios siempre delante. No se mueva ni un segundo del lugar donde usted está, si antes de iniciar el movimiento usted no ha puesto el camino en manos de Dios. Gloria sea el Señor.
Todas estas interrogantes las vamos a encontrar estudiando y conociendo la Biblia. ¿Qué cosa es la Biblia? La palabra de Dios. Es el corazón de Dios. Cuando Dios me dice en su palabra, bendecid a vuestros enemigos, yo digo, ay mi Dios, ay mi Dios, bendecid a vuestros enemigos. Cuando Dios me dice en su palabra que no paguemos mal por mal, que no venzamos o tratemos de vencer el mal con el mal, sino antes con el bien, yo digo, ay mi Dios, ay mi Dios. Y el mal puede, no, es que el mal ha sido y será siempre derrotado por el bien. Porque el mal habla de tinieblas y el bien habla de luz. Y la luz de este mundo, la luz está en nosotros. Y cuando llega la luz, las tinieblas retroceden. Aleluya. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios es actual. La gente dice, no, porque, mire, el ejemplo de Jonás, lo retrotraje hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros queremos montarnos en una nave y huir a Tarsis? Pero aunque tome las alas del alba y vaya al otro lado del mar, allí me asirá tu diestra. Porque es que tú estás en todas partes, Dios. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? A ningún lugar no podemos huir. No podemos huir. Leer la Biblia y no estudiarla. Y esto, hoy a las 5 de la mañana lo escribí, creo que fue dictado por el Señor, creo que sí. Miren, leer la Biblia y no estudiarla. Porque el Señor nos llama a escudriñar su palabra. Porque en ella está la vida. Escudriñarla. Y yo les decía que como reyes que somos, tenemos que escudriñar los secretos, porque es gloria del rey escudriñar y estudiar los secretos de Jehová para poder guiar al pueblo, para poder hablarle a un alma perdida, para poderle dar una palabra de ánimo, de aliento, de apoyo a una persona que lo necesite, a un enfermo en un hospital en estado ya grave de muerte, y ver el milagro de la vida en esa persona y que Dios le dio la sanidad. Vamos a ser transformados nosotros, pero esa persona va a ver la gloria de Dios. Va a ver la gloria de Dios. Y yo escribí, mejor dicho el Señor, cuando la fiebre del oro en los Estados Unidos, que llegaban los buscadores de oro al río, ponían la canasta y empezaban a cernir las piedras del río hasta hallar las pepitas de oro. Yo comparo eso como leer la Biblia. Pero cuando usted la estudia y alcanza el conocimiento, es como sacar ese oro, pero en una mina, donde hay una explosión y caen las piedras de oro. Y está el camión que carga el oro y lo lleva a la planta de refinación para quitarle todas las suciedades al oro. Una cosa es leer y otra cosa es estudiarla y conocerla. Imagínense, y escribí también, quizás no es un ejemplo un poco, pero un poco más simple, que usted se trae una comida de un bocado y que no lo mastique. Él va a ir al estómago por ese valor nutricional que tiene ese alimento, no le va a hacer bien porque usted no lo masticó, usted no preparó el bolo, fue de un bocado. Y así mismo es, mis hermanos, tenemos solamente, porque es la mayor arma, tenemos el poder del Espíritu Santo, y ahora lo vamos a ver. Por último, quiero concluir, es la cuarta táctica. La primera se las enumero para que ustedes potenciar el estudio. La primera, mayor compromiso espiritual. Segunda, fortalecer la unidad, hogar, iglesia y nación. Tercera, potenciar el estudio y conocimiento de la palabra. Ahora esta, que no deja de ser importante. Desarrollar el potencial evangelístico.
No, es que yo no sé cómo servir al Señor. Bueno, porque no lo has entendido. Pero ve a la gran comisión. Nosotros tenemos un gran ministerio dado por Dios. Ministerio de la reconciliación. La gran comisión. Ir y predicar. Y quiero explicárselo un día. Dios me lo va a permitir según los 4 evangelios, la gran comisión, para que podamos entenderla mejor. Ir y predicar el evangelio a toda nación, hacer discípulos, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas estas cosas que yo os he hablado. Cada uno de nosotros en nuestro trabajo. Si estamos en Walmart comprando y Dios nos pone a una persona a nuestro lado que sin ton ni son nos empieza a hablar de su vida y de las aflicciones y de los problemas, ahí mismo empiece a hablar del amor de Dios. Porque esa persona, toda persona necesita de Dios. Porque toda persona necesita de Dios. Pero debemos desarrollar ese potencial. Y si usted quiere saber qué cosa es un potencial, mire, es una capacidad que todos tenemos, pero que la tenemos escondida. Todavía no se ha desarrollado. Quizás un país es una potencia armada, una potencia bélica, pero hasta que no haya un enfrentamiento y venza o pierda, no se puede determinar si fue una gran potencia o no lo fue. Desde luego, no hace falta la guerra, sino la paz. Este potencial Dios nos lo da porque somos embajadores de su paz. Somos embajadores de su paz. Miren, es una capacidad escondida, una energía que no ha sido desarrollada y sobre todo el poder que Dios nos ha dado que no hemos desarrollado. ¿Qué poder usted dirá? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y era claro, no se vayan. Estaban en el aposento alto y estaba la promesa del Espíritu Santo. No se vayan, porque grandes cosas ustedes van a hacer, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo habla por nosotros. Cuando no tenemos palabras, Dios nos dice, abre tus labios, que yo los llenaré de palabras. Y cuando vayas ante un juez, no te preocupes lo que tengas que decir, porque en ese momento yo llenaré tu boca de palabras. La verdad de la palabra de Dios es un potencial, el poder del Espíritu Santo. Nuestra iglesia local, nuestros pastores terrenales, nuestros líderes terrenales, el testimonio de lo que Dios hizo, está haciendo en nuestras vidas. La gracia de Dios, podemos hablar, ese es el potencial que tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar ese potencial? Les decía que no he visto algo que haya terminado, que no haya comenzado. Es intentar dar el primer paso. Intentemos. De comprometernos espiritualmente, fortalecer la iglesia, fortalecer el poder en nuestras vidas por medio del poder del Espíritu Santo. Y desarrollar ese poder evangelístico que hay en cada uno de nosotros. Que hay en cada uno de nosotros. Mis hermanos, creo que he terminado. Le doy muchas gracias a Dios porque creo que ustedes han entendido y que ustedes han, no solo que han recibido la palabra, sino que la están atesorando. Veo su rostro, veo la atención en el rostro de ustedes y sé que está penetrando en sus corazones. Atesórenla y mediten en ella. ¿Cómo me puedo comprometer espiritualmente? ¿Cómo puedo estudiar y tener mayor conocimiento de la palabra? ¿Cómo puedo desarrollar ese potencial evangelístico que Dios ha puesto en mí, pero que además Dios quiere que cumplamos con la gran comisión? Yo le doy muchas gracias a Dios y quiero orar por ustedes, iglesia, en esta mañana. Quiero orar también por todos estos puntos que se han expuesto en el día de hoy, que el Señor nos ha enseñado en este día. Padre, te damos gracias, Dios, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu buen corazón.
Gracias, Dios, porque no hay un solo día en nuestras vidas en que tú no estés presente. No hay un solo día en nuestras vidas, Señor, en que no hayamos sentido tu presencia de disímiles, de diferentes formas, Señor. Tú te manifiestas a nosotros con amor, con bondad, con misericordia, pero sobre todo, Señor, tratándonos como lo que somos, tus hijos amados. Yo te ruego, Dios, que en esta mañana tu santa y bendita palabra haya calado en el corazón de cada uno de tus hijos, de mis amados hermanos, y que ellos puedan ser restaurados, que ellos puedan ser cambiados por medio de esta palabra, y que ellos puedan entender que somos reyes y sacerdotes, que somos embajadores de tu gloria, que tenemos un potencial que tenemos que desarrollar, que tenemos que atrevernos con osadía, con valentía, porque tú estás con nosotros, Señor, y más puede el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú eres un Dios poderoso. Por eso te damos gracias, Dios, por tu palabra, y te decimos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ciertamente el Señor nos ha hablado en el día de hoy. Amén. Y si ustedes están tomando notas o se les perdió alguna de las notas, yo estaba tomando notas y las puse